Bueno, un saludo especial. Mi nombre es David Esteban Franco Noreña. Actualmente curso quinto semestre de Derecho en la Universidad Católica de Oriente y hago parte del semillero Calioteo UCO, eh, de, también de la misma universidad. Y bueno, el día de hoy vengo entonces a exponerles en qué consiste el debate parlamentario británico, que es el modelo de debate adoptado no solamente a nivel nacional, sino también en América Latina, preponderantemente. Mm, Voy entonces a ayudarme de un documento que diseñé como con el ánimo de explicar de manera más metódica algunas de las características más importantes del debate parlamentario británico y, por supuesto, pues quedar con una idea muy clara de cómo funciona, en qué consiste, cuáles son sus características más importantes. Entonces, pues voy a compartir la pantalla para que efectivamente pues nos podamos guiar con la presentación. Bueno, básicamente entonces el debate parlamentario británico lo vengo a exponer en cinco puntos básicos, en donde me parece que eh, puedo recapitular las características más importantes de este modelo de debate, que si bien no es el único, como ya lo advertí, es quizás el más acogido no solamente a nivel nacional, sino también en Latinoamérica. Mm, Inclusive diría que en Europa también tiene una acogida bastante importante. Vale señalar también que esta exposición eh, tuvo como referencia al Manual para Jueces y Debatientes del CEMUDE realizado en Perú en el año 2019. El primer punto es preguntarnos entonces cómo funciona el formato básico de debate parlamentario británico. El segundo punto consiste en cuál es la duración de los discursos en el debate parlamentario británico. El tercer punto consiste en cuáles son los roles de los equipos en el debate parlamentario británico. El cuarto punto es en qué consisten los llamados puntos de información. Y finalmente, pues voy a hacer un, un resumen de los aspectos más relevantes del debate parlamentario británico, en donde destacaré las funciones de cada uno de los miembros de las diferentes cámaras que tenemos en el debate parlamentario británico. Entonces, para iniciar, pues bueno, con nuestra primera pregunta es cómo funciona el formato básico del debate parlamentario británico. El formato básico del debate parlamentario británico consiste en 4 equipos en donde tenemos 8 oradores. ¿Por qué? Porque hay 2 equipos en cada lado del debate. En un lado están el primer gobierno y el segundo de gobierno, mientras que la contraparte son oposición y la segunda de oposición. Estas posturas a veces son llamadas bancadas, ¿cierto? Entonces, bancada de gobierno y la bancada de oposición. Ahora bien, estos son los 2 primeros equipos del debate, ¿cierto? El primero de gobierno y segundo de gobierno. El primero de oposición y segundo de oposición, que son referidos comúnmente como las cámaras altas, mientras que los segundos equipos serían el extensionista de gobierno y látigo de gobierno, así como el extensionista de oposición y el látigo de oposición, que son comúnmente referidos como las cámaras bajas, ¿cierto? Entonces, efectivamente lo que encontramos es que tenemos una cámara de gobierno y una cámara de oposición del otro lado. Cada una de estas cámaras tiene 2 equipos. El primer equipo, compuesto por el primero de gobierno y segundo de gobierno, el segundo equipo compuesto por el extensionista de gobierno y el látigo de gobierno,
Y del otro lado tenemos a la Cámara de Oposición compuesta también por dos equipos. Primer equipo sería el, eh, el primero de oposición y segundo de oposición, y el segundo equipo sería extensionista de oposición y látigo de oposición. Ahorita con el esquema creo que va a quedar mucho más claro, pero sí es importante entender entonces que el esquema básico, el formato básico del debate parlamentario británico es tener 4 equipos y 8 oradores. Punto 2. ¿Cuál es la duración entonces de los discursos de cada uno de estos oradores? Que recordemos son 8 los oradores en el debate parlamentario británico. Los discursos durarán 7 minutos. El encargado del tiempo dará señales para indicar que ha transcurrido 1 minuto, 6 minutos y 7 minutos. Cada uno de estos tiempos resultan absolutamente importantes dentro del debate parlamentario británico y ya vamos a ver por qué. Estas señales usualmente se usan con una campanada o una palmada o inclusive un golpe en la mesa. Los oradores idealmente acabarán sus discursos a los 7 minutos, ¿cierto? Es lo que se espera. Sin embargo, los oradores tienen permitido sobrepasarse por un periodo eh, corto de 15 segundos para acabar su idea o cerrar su discurso, ¿cierto? Entonces hay como 15 segunditos de, 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 de oportunidad para que el orador justamente pueda cerrar su discurso cuando se cumplan los 7 minutos, que es el tiempo establecido para el discurso. Una vez transcurridos esos 15 segundos de permiso, los jueces ignorarán todo el contenido que se esté brindando. En este momento, el juez principal o el responsable del tiempo deberá empezar a indicar el sobrepaso del tiempo utilizando normalmente 3 palmadas e intervalos de 10 segundos, ¿cierto? En el caso en que un orador decida continuar hablando hasta sobrepasar los 8 minutos, lo que jamás debería ocurrir, el juez principal deberá llamar al orden y forzar el final del discurso, ¿cierto? Entonces, tenemos 7 minutos del discurso. Normalmente el orador se puede extender, pero solamente lo podrá hacer durante 15 segundos y lo que diga posterior a esos 15 segundos, pues no será tenido en cuenta por parte de los jueces. Bueno, nuestro tercer punto corresponde a los roles de los equipos, ¿cierto? ¿Cuáles son los roles que tiene cada uno de los equipos y más bien cada uno de los oradores dentro del debate parlamentario británico? Vamos a empezar entonces con el ministro de gobierno o también el primer gobierno, como lo hemos llamado, quien deberá definir la moción, contextualizarla, caracterizarla y generar argumentos a favor de su postura. En segundo lugar, tenemos el líder de oposición o primero de oposición, quien deberá refutar el caso, es decir, si no está de acuerdo con la contextualización, con las definiciones, con la caracterización presentada por el primero de gobierno, pues entonces él tendrá la oportunidad de refutarlo y si lo considera pertinente, justamente pues entonces podrá crear como una nueva contextualización, una nueva caracterización, además de presentar los argumentos constructivos que justifican la postura que va a defender oposición. Luego seguiría el segundo o viceministro de gobierno, quien debe proveer más argumentos y mayor profundidad a favor de la postura del gobierno. Este contenido argumentativo debe ser consistente, pero no igual con el que fue presentado por el primero de gobierno. Del mismo modo, debe refutar la línea argumentativa de la bancada opositora. Luego, volvería nuevamente oposición, ya con el vicelíder de oposición o segundo de oposición, como lo hemos llamado, quien debe proveer más argumentación y mayor profundidad en favor de la postura de oposición. Además, ese contenido argumentativo, como sucede igualmente con el vicelíder de gobierno,
debe ser consistente, pero no igual con el que fue presentado por la primera de oposición y adicionalmente debe refutar la línea argumentativa de la bancada de gobierno. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Llevamos que tenemos 4 oradores. El primero, el ministro de gobierno o primero de gobierno que hace parte de la bancada de gobierno, es decir, ya nos queda claro entonces que el primero en hacer la intervención es el líder de gobierno, la bancada de gobierno. Posteriormente sigue el líder de oposición, ¿cierto? O primera de oposición, actuando en nombre de la bancada de oposición, quienes básicamente lo que deben de hacer es presentar el caso, contextualizarlo, caracterizarlo, hacer definiciones de la moción que nos ocupa, del caso que nos ocupa, es decir, hacer la construcción del caso. Tengo entendido que vamos a hacer otra serie de videos dirigidas a explicar un poco a profundidad este tema y básicamente eso es lo que debe hacer tanto el líder de gobierno como el líder de oposición, además de presentar su esquema argumentativo. Posteriormente vendrían entonces el viceministro del lado del gobierno y el vicelíder del lado de oposición, quienes deben de proveer más argumentos, pero también refutar las respectivas intervenciones de su bancada contraria. Ahora, esto es lo que sucede en cámaras altas. Esto es lo que se conoce como el debate en cámaras altas, compuesto por 4 oradores, ¿cierto? Ahora vamos para los otros 4 oradores, que sería la cámara baja. En la cámara baja encontramos entonces al extensionista de gobierno o primera cámara baja de gobierno, en donde debe refutar contra la segunda de oposición, ¿verdad? Presenta un nuevo aire al debate con la proposición de nuevos argumentos y demuestra por qué se diferencia de su cámara alta. Ahora, posteriormente, sigue el extensionista de oposición o primera cámara baja de oposición, quien debe refutar contra la primera cámara baja de gobierno, presentando un nuevo aire al debate con la proposición de nuevos argumentos y demuestra por qué se diferencia de su cámara alta. Entonces, me parece importante aclarar que si bien encontramos 2 bancadas, bancada de gobierno y bancada de oposición, es importante aclarar que entre los equipos, es decir, entre los 4 equipos, si bien pertenecen a una misma bancada, es decir, gobierno-oposición, también hay una cierta competencia, en el sentido de que en el debate parlamentario británico solo hay un ganador. Entonces, si bien pertenecemos a la misma bancada, sea de gobierno o de oposición, yo como bancada baja de oposición tengo que demostrar por qué por qué supero a mi cámara alta de oposición incluso, ¿cierto? No solamente es ganar el debate con respecto a la contraparte, con respecto a la otra cámara, sino también con respecto al otro equipo que constituye la cámara en la cual me encuentro, ¿cierto? Por eso es que se busca que los argumentos presentados y el caso presentado sea, le dé un aire nuevo al debate, ¿cierto? Por eso decimos que debe presentar un nuevo aire al debate con la proposición de nuevos argumentos, con el ánimo de distinguirse del otro equipo que forma su cámara, porque recordemos que las cámaras, cada una tiene 2 equipos compuestos por 2 oradores, lo que nos constituiría 4 oradores de un lado y 4 oradores de otro lado, para un total de 8 oradores. Luego seguimos entonces con el látigo de gobierno, que es justamente el compañero del extensionista y es quien debe resumir el debate, pero intentamos resumir el debate no como hacer una descripción de lo que sucedió estrictamente en el debate, sino más bien dar a conocer los puntos de choque, los argumentos que chocaron a lo largo del debate, los argumentos que generaron justamente choques, confrontaciones y que fueron los puntos álgidos del debate y demostrando justamente por qué su bancada
supera a la otra en ese choque de argumentos, en esos puntos de choque, porque esta es quizás la función más determinante del látigo, no solo de gobierno, sino también de oposición. Es importante aclarar que el látigo de gobierno debe asegurarse de no presentar argumentos nuevos, pero sí puede profundizar en los ya expuestos y justamente pues es similares, son las mismas las funciones que le corresponden al látigo de oposición. ¿Quién debe entonces resumir el debate, entendiendo resumir como demostrar los puntos de choque, los puntos álgidos del debate y demostrar por qué su bancada supera la otra en ese choque de argumentos? Eh, Debe asegurarse también, justamente como ya lo dije, de presentar argumentos nuevos, de no presentar argumentos nuevos, porque esto me parece muy importante. El látigo de oposición y de gobierno no presenta argumentos nuevos, pero sí puede profundizar en aquellos argumentos ya expuestos que no hayan quedado lo suficientemente claros en el debate. Bueno, ahora, cuarto punto, puntos de información. Eso es un punto absolutamente importante dentro del debate parlamentario británico, porque es quizás la oportunidad que se tiene de controvertir argumentos, de pedir información durante el desarrollo del discurso. Un punto de información es una interpelación formal que realiza un orador a otro de la bancada contra que contra quien se esté realizando su discurso en ese momento. Veamos entonces algunos puntos importantes de los puntos de información. El primer y último minuto de cada discurso se conoce como tiempo protegido. Durante este periodo de tiempo no se podrán ofrecer puntos de información al orador que esté hablando. Entonces, en los 5 minutos restantes, es decir, entre el minuto 1 y el minuto 6, están permitidos los puntos de información, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que ese minuto 1 y ese minuto 5 iban a ser, y ese minuto 6 iban a ser advertidos por los jueces en el sentido de que a partir del minuto 1 y hasta el minuto 6 del discurso vamos a tener la oportunidad de interpelar, de solicitar un punto de información, ¿cierto? ¿Qué es un punto de información? Es solicitarle a la persona que esté dando su discurso que profundice en algún argumento o señalarle alguna falacia en la que esté cayendo o pedirle más claridad con respecto a lo que está exponiendo o incluso hacer salvedades cuando sean necesarias. Los puntos de información deberán tener la forma de comentario corto o pregunta concisa al orador, ¿verdad? Tampoco es que vamos a tener la oportunidad de presentar un argumento nuevo, una intervención nueva. Normalmente esos puntos de información obedecen a comentarios, a preguntas muy sucintas que se hacen por parte de la persona que pretende o que requiere o que desea presentar un punto de información. Vale aclarar que es potestad del orador que está hablando decidir si acepta o no el punto de información que se le solicita. Por lo cual, si yo como orador no quiero, no estoy dispuesto a otorgar los puntos de información que se me solicitan, estoy en toda la posibilidad de hacerlo. Un punto de información puede durar hasta 15 segundos, ¿cierto? Normalmente es como la duración máxima, pero el orador que otorga el punto de información puede terminar o puede incluso interrumpir a la persona que le está haciendo el punto de información si considera que ya entendió el punto y si considera que no es necesario seguir escuchando el punto de información solicitado. Para ofrecer un punto de información, los debatientes deberán, si pueden, ponerse de pie y decir punto de información sobre ese punto o punto, ¿cierto? Esa es la forma de solicitar el punto de información. Si el orador rechaza aceptar ese punto de información, el debatiente lo que ha ofrecido deberá sentarse de manera inmediata. Los oradores pueden solicitar a ciertos debatientes o al equipo que no soliciten más puntos de información por diferentes circunstancias, por cuestiones de tiempo, por estrategias, si es que no lo desea, pero no deberá tener efecto en la mente de los jueces o debatientes. Todos los debatientes tienen el derecho, siguiendo los cauces y tiempos establecidos por las reglas, a ofrecer puntos a los oradores de la otra bancada. Es decir,
no es una obligación aceptar los puntos de información. Si un orador no lo quiere hacer, simplemente no acepta los puntos de información que le solicitan. Y digamos que es un criterio quizás secundario que tienen los jueces muy presentes, pero sí vale la pena señalar que desde la práctica resulta importante ofrecer, aceptar por lo menos uno o dos puntos de información, con el ánimo de que haya una confrontación. Y recordemos que la finalidad, una de las finalidades del debate parlamentario británico, y pienso yo que quizás la más importante, es ofrecer el mejor debate posible. Y pienso que esa confrontación que permite los puntos de información, pues daría lugar a cumplir con ese cometido. Bueno, finalmente, voy entonces a plantear un esquema resumen de lo que expuse en los 4 puntos anteriores, como para que recapitulemos los puntos más importantes del debate parlamentario británico. Entonces, en el debate parlamentario británico tenemos a Cámara Alta de Gobierno y a Cámara Alta de Oposición. Asimismo, tenemos a Cámara Baja de Gobierno y Cámara Baja de Oposición. Cada una de estas cámaras está compuesta por 2 oradores. El primer orador de Cámara Alta de Gobierno es el ministro de Gobierno o primero de Gobierno. Su coequipero o el segundo es el viceministro de Gobierno o segundo de Gobierno. Y de otro lado tenemos entonces la Cámara Alta de Oposición, compuesta por líder de oposición o primero de oposición, vicelíder de oposición o segundo de oposición, ¿cierto? Entonces, aquí nos ubicamos en lo que llamamos como el debate en las cámaras altas. Cámara Alta de Gobierno y Cámara Alta de Oposición, cada una compuesta por 2 oradores, para un total de 4 oradores, pero 2 equipos, ¿cierto? 2 equipos de cámaras altas, una una de gobierno y otra de oposición. Ahora bien, también tenemos cámaras bajas, en donde encontramos Cámara Baja de Gobierno y Cámara Baja de Oposición. En Cámara Baja de Gobierno encontramos al extensionista de gobierno y al látigo de gobierno. Asimismo, en la Cámara Baja de Oposición encontramos al extensionista de oposición y al látigo de oposición. Entonces, como les decía, pues tenemos entonces 2 cámaras, Cámara de Gobierno, Cámara de Oposición, pero tenemos asimismo lo que se conoce como debate en cámaras altas y debate en cámaras bajas. ¿Por qué? Porque Gobierno tiene una cámara alta, una cámara baja, así como oposición tiene una cámara alta y una cámara baja. Me parece también importante hacer énfasis en que las cámaras deben de buscar justamente distinguirse no solamente de la contraparte, sino además de la otra cámara que constituye su posición. Es decir, la cámara baja de gobierno, es decir, el extensionista de gobierno y el látigo de gobierno, deben demostrar a lo largo del debate por qué se distinguen de su cámara alta de gobierno, es decir, del ministro de gobierno y del viceministro de gobierno. Asimismo, la Cámara Baja de Oposición, es decir, el extensionista de oposición y el látigo de oposición, deberá demostrar a lo largo del debate por qué se destaca de la Cámara Alta de Oposición, es decir, del líder de oposición y del vicelíder de oposición. No solamente nos debemos de preocupar en el debate por demostrar por qué nuestra postura, nuestro caso que vamos a defender, resulta ser el más apropiado, el más conveniente y por qué los argumentos que demostramos efectivamente deben de convencer al juez, sino que tenemos que demostrar por qué nosotros como cámara baja o como cámara alta, sea de oposición o de gobierno, nos destacamos, ¿cierto? ¿Por qué nos destacamos incluso de nuestro propio equipo, si se quiere, ¿cierto? Como para que lo entendamos de una mejor forma. Voy entonces a resumir las funciones rápidamente que se tienen, no sin antes aclarar que en el debate parlamentario británico se debate en torno a unas mociones
que son entregadas por el equipo de adjudicación y efectivamente pues la Cámara de Gobierno estará a favor de la moción y la Cámara de Oposición estará en contra de la moción. También vamos a realizar otro video dedicado justamente a explicar las clases de mociones que existen en el debate parlamentario británico y es absolutamente importante ello. ¿Por qué es importante? Porque identificando ante qué tipo de moción estamos, sabremos entonces qué es lo que tenemos que realizar en el debate. ¿Por qué? Porque hay mociones de autor, hay mociones políticas, hay mociones de narrativas, hay varios tipos de mociones que debemos de tener muy presentes para articularlas con las funciones que tenemos dentro del debate, ¿cierto? Por ejemplo, en una moción política se identifica un problema y se demuestra que la solución que se está adoptando es la más adecuada, ¿verdad? Entonces yo tengo que demostrar por qué la propuesta que yo tengo para la solución de ese problema resulta ser la más beneficiosa, la más adecuada, ¿cierto? Pero entonces eso va a ser objeto de estudio en otro video de manera muy sintética. Les quiero traer pues ese tema de las mociones porque me parece importante entender en torno a qué se debate en el modelo de debate parlamentario británico. Unas mociones otorgadas por adjudicación en donde justamente resulta importante identificar qué tipo de emoción es la que se está ofreciendo para, de una manera más atinada, construir los argumentos y defender la postura que se debe de acoger dentro del debate parlamentario británico, dependiendo del rol que nos sea asignado. Entonces, Cámara Alta de Gobierno, Ministro de Gobierno o Primero de Gobierno, sus funciones es, en primer lugar, definir, contextualizar, caracterizar y presentar argumentos, ¿cierto? Ese tema de definir, contextualizar y caracterizar obedece a la construcción de caso, que es también justamente otro de los videos que se va a desarrollar y que me parece importante resumir que lo que se busca es sentar las bases del debate, contextualizar esa moción que nos entregaron en un contexto, en un espacio determinado y clarificar los aspectos más importantes de esa moción. Luego viene entonces la intervención del líder de oposición actuando como cámara alta de oposición y sus funciones es justamente impugnar las definiciones, la contextualización y la caracterización del ministro de gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ministro de gobierno es el primero que interviene. Luego sigue el líder de oposición, quien además de la función anteriormente descrita, puede entonces refutar los argumentos presentados por el ministro de Gobierno y presentar sus argumentos propios. Luego, continuamos entonces con la segunda intervención de la Cámara Alta de Gobierno, es decir, la del viceministro de Gobierno, quien en primer lugar defiende la postura propuesta por el primer ministro, es decir, por su coequipero, por su compañero, por el ministro de Gobierno o primero de Gobierno, refuta al líder de oposición, es decir, a la segunda intervención, ¿cierto? Al líder de oposición y presenta otros argumentos, presenta nuevos argumentos. Luego viene la intervención del segundo orador de la Cámara Alta de Oposición, es decir, el vicelíder de oposición, quien en primer lugar defiende a su coequipero, ¿cierto? A su líder de oposición, quien hizo la segunda intervención del debate, refuta al viceministro, es decir, a quien hizo la tercera intervención del debate, y presenta nuevos argumentos, ¿cierto? Entonces identificamos cómo hay funciones similares por parte del ministro de gobierno y el líder de oposición, y también hay funciones similares por parte del ministro de gobierno y el vicelíder de oposición, en tanto que los primeros se dedican a contextualizar, a presentar argumentos, y los segundos se dedican a un tema también de refutación y no simplemente de presentación de argumentos. Ahora dejamos entonces lo que es el debate en cámaras altas y pasamos al debate en cámaras bajas, en donde encontramos en la cámara baja de gobierno al extensionista de gobierno, quien tiene las siguientes funciones. Primero, refuta contra oposición, ¿verdad? Es decir, contra el vicelíder de oposición. Se diferencia de su cámara alta, es decir, el extensionista
se diferencia del ministro de gobierno y del viceministro de gobierno. Le da un nuevo aire al debate con la presentación de nuevos argumentos, justamente con el ánimo de defender la tesis o la moción que van a presentar, que es la misma que están defendiendo el ministro de gobierno y el viceministro de gobierno, en tanto que ambos pertenecen a la Cámara Alta de Gobierno, pero van a demostrar por qué se destacan incluso sobre ellos. Luego viene entonces la intervención del extensionista de oposición, quien refuta contra gobierno, se diferencia de su Cámara Alta, es decir, se diferencia del líder de oposición y del vicelíder de oposición, y igualmente le da un nuevo aire al debate con la presentación de nuevos argumentos. Luego tenemos entonces la segunda intervención por parte del equipo de la Cámara Baja de Gobierno, es decir, la del látigo de gobierno, que tiene las siguientes funciones. Primero, defender justamente el caso, los argumentos propuestos por su extensionista de gobierno, refuta contra oposición, básicamente refuta la intervención del extensionista de oposición, no presentan nuevos argumentos, pues no se tendrán en cuenta, pero sí podrá profundizar en ellos. Se diferencia de su Cámara Alta, es decir, se diferencia del ministro de gobierno, del viceministro de gobierno, entendiendo que si bien están defendiendo una misma postura, el caso que la Cámara Baja trae planteado es un caso mucho mejor, tiene mejores argumentos, tiene una mejor solución en caso de estar en una moción política. Y el punto más importante es presenta los puntos de choque del debate. Cuando hay argumentos que chocan entre cámaras, justamente lo que tiene que hacer el látigo es demostrar los puntos de choque que existieron entre esos argumentos y por qué su bancada, incluso su propio equipo, es decir, el extensionista de gobierno y el látigo de gobierno, ganan ese punto de choque, ¿cierto? Vamos entonces a continuar con el látigo de oposición, quien justamente hace lo mismo. Defiende a lo largo de su intervención el caso el caso propuesto por oposición, refuta contra gobierno, principalmente, sí, refuta contra gobierno, contra el caso propuesto, el caso que nos trae gobierno, los argumentos propuestos por toda la Cámara de Gobierno. No presentan nuevos argumentos porque no serán tenidos en cuenta, pero sí por profundizar en los ya expuestos, se diferencia de la Cámara Alta, ¿cierto? Es decir, del líder de oposición, del vicelíder de oposición, y presenta los puntos de choque del debate, haciendo énfasis en por qué su bancada en esos puntos de choque supera a la otra. Pensaría que sería como importante plantear un ejemplo de lo que sucedería en el debate en cámaras bajas cuando se presentan esos puntos de choque, para que entendamos justamente de una mejor manera cómo es que yo destaco que en ese choque de argumentos la cámara que yo estoy defendiendo supera a la otra. Vamos a suponer que estamos ante una moción en donde se pone de presente que debe de prevalecer el bienestar general sobre el bienestar particular, así de manera genérica, y digamos que justamente se genera un choque por parte del extensionista de gobierno y del extensionista de oposición en torno a que gobierno aprueba la moción de que debe primar el bienestar general. Y Cámara y oposición defiende el tema de que no debe prevalecer el bienestar general sobre el bienestar particular. Entonces, básicamente, ahí encontramos unas posturas disímiles en donde se van a presentar argumentos para defender cada una de esas posturas. Vamos entonces a suponer que el gobierno dice que debe prevalecer el bienestar general en el entendido de que va a haber una mayor satisfacción para un mayor número de personas. Es decir, van a traer a colación un argumento utilitarista, ¿cierto?
argumento utilitarista en donde se entiende que la mejor acción es aquella que favorezca un mayor número de personas. Y Cámara Baja de Oposición va a presentar un argumento en donde advierte que muchas veces ese argumento utilitarista no resulta ser el más beneficioso para la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces lo que resulta ser conveniente para un mayor número de personas, digamos que pone de presente que hay otras personas que se están dejando por fuera, que no están satisfechas con el supuesto bienestar común que existe para las personas, y digamos que pueden traer a colación un argumento guiado por la discriminación, ¿cierto? Eh, en donde se pone de presente que se está dejando a las minorías por fuera, ¿cierto? Entonces ahí encontramos un choque, ahí podemos encontrar un choque entre lo que sería el bienestar común entendido como eh, la mayor satisfacción para el mayor número de personas, y de otro lado nos trae oposición el caso de la discriminación de las minorías, de la importancia de reivindicar los derechos de las minorías. Entonces lo que debe hacer los látigos es poner de presentes esos choques, ¿cierto? El tema de las minorías y el tema de la discriminación, y de otro lado el tema de las mayorías o el tema de el beneficio para el mayor número de personas, identificar en ese choque por qué resulta ser más importante o el reconocimiento de las minorías si hago parte de oposición, o el reconocimiento de la satisfacción del mayor número de personas por parte del gobierno, ¿cierto? Entonces, de manera sintética, lo que va a hacer el látigo es demostrar esos choques que hay entre argumentos en las diferentes cámaras y demostrar por qué su bancada y su equipo justamente supera a la contraparte o a la otra cámara. Bueno, básicamente, como lo indiqué, utilicé como referencias el manual para jueces y debatientes utilizado para el CEMUDE del 2019 realizado en Perú. Fueron 5 puntos entonces los que recapitulé para abordar el tema del debate parlamentario británico. No obstante, sería importante añadir a esta explicación un enlace que nos dirige a un video en donde se explica también de una manera un poquitico más gráfica y más práctica en qué consiste el debate parlamentario británico. Bueno, muchas gracias para todos y espero que el video haya sido de mucha utilidad para todos ustedes.